tardara. ¿Por qué lo dijo? La Biblia no registra en el primer versículo que Habacuc haya estado hablando diciendo, se está tardando, Señor. No lo registra el versículo 1. Quiere decir que Dios le leyó el corazón a Habacuc. Estás desesperado, ¿verdad, Habacuc? Estás desesperado porque no ves qué pasa, ¿verdad? Por eso le dice, aunque la visión tardara, y aclara, por un tiempo. Tenemos un problema. El ser humano es muy desesperado. El ser humano le quiere poner fecha y tiempo a las cosas. Pero los que ya hemos experimentado presionar a Dios, nos hemos dado cuenta que no nos funciona. Hasta me voy a meter en ayuno. Yo sé que si me meto en ayuno, la otra semana Dios me responde. Algunas lo va a hacer, en otras no, porque no es tu tiempo, es el de Él. ¿Sabía usted que acá había gente que estaba orando por mí para que yo me casara? Como que les estorbaba a algunos yo. Les estorbaba mi soltería. Yo feliz con mi soltería, pero como que les estorbaba. Y a mí se me acercó una persona de mucha edad. Ella ya partió, ya no está acá, el Señor ya se la llevó. Hermano Willy, anciana. Hermano Willy. No me refiero a anciana de la iglesia, sino anciana de edad. Hermano Willy, voy a orar por usted para que Dios le dé su novia, porque usted se merece una buena novia. Digo, no sabe a qué guerrero se va a llevar. No sabe qué buchinche le va a hacer a la pobre mujer conmigo, digo yo. Voy a orar, hermano, y voy a meterme en ayuno. Desde enero comienzo a orar para que Dios le traiga a su novia. Mire, hermano, le voy a ser sincero. Cuando esa abuelita hizo el primer día de ayuno, el primer día, Dios le dijo, yo no te tengo orando por novias por Wilmer. Cortó el ayuno y se puso a comer. Y se me acercó, hermano Willy, me regañó Dios, me dice. ¿Cómo así, Leo? Es que yo estaba comenzando a hacer ayunos por usted para que Dios le proveera a su novia. Y Dios me dijo, no te tengo haciendo ayuno por novias por Wilmer. Diga, los tiempos son del Señor. Por eso acá le dice, aún por un, dije, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, hay un tiempo de espera, pero hay un tiempo de apresuramiento. La iglesia tiene que aprender el tiempo de espera y el tiempo de apresuramiento. Esperar en Dios es más fácil para los que hemos aprendido. Mire, hermano, los desesperados va a ser difícil esperar en los tiempos de Dios. Pero los que ya hemos aprendido que por más que sangoloteamos a Dios, Dios dice, a mí no me vas a mover ni con tus lágrimas de cocodrila. Los que ya hemos aprendido que no es a la fuerza con Dios, nos es fácil. Nos es más fácil en el tiempo del Señor. Pero cuando somos desesperados, estamos como Habacuc, les cuento. Pero también está la otra responsabilidad de la iglesia. Cuando el tiempo, Dios mire, lo apresura. Y ahí no es que lo vas a pensar, tienes que meterte. Porque Dios, de tenerte de tiempo en tiempo, cuando menos acuerdes, te apresuró los tiempos. Y cuando Dios apresura los tiempos, hay que adaptarse a los tiempos de Dios. Hay que despojarse porque Dios me quiere meter en otra temporada y me va a pedir que me despoje. Pero hay gente que Dios le está dando directrices porque viene lo nuevo y no lo está haciendo. Nos está despojando. Y mire, como dice ahí, aunque tardara la visión, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y aclara, aunque tardare, ¿qué le dice? Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esta palabra Dios se la dio a Habacuc para que Habacuc, después de esa desesperación, entendiera y dijera, wow, ya entendí, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Ya entendí, cuando menos acuerde, Dios va a apresurar las cosas.
Ya entendí que esto puede tardar. Ya entendí que en lo que tarda tengo que esperar. Y ya entendí que cuando venga va a venir. Y ya entendí que no tardará. Tenemos que entender el no tardará del Señor. Hay veces es largo y hay veces es corto. Pero sí le puedo decir que los que han esperado en el Señor han visto la victoria. Porque no crea que Dios no recompensa a los que esperan en Él. ¿Cuántos creen que Dios recompensa a los que esperan en Él? Claro que los recompensa, porque ellos han vencido la desesperación. ¿Cómo Dios no va a recompensar a alguien que ha esperado en Él, si el que espera en Él vence la duda, vence la incredulidad y vence la desesperación? Dele una ofrenda de palma. Entonces nosotros como iglesia hemos recibido también una proclama. Por lo tanto, esa proclama es la visión. Y tenemos que entender los principios de una visión. Hay veces hay un tiempo de espera para que se cumpla lo que fue declarado. ¿Cuántos me entienden? Y otra, Dios puede acelerar la proclama. También es muy importante saber de que, vamos a ver qué tan madura es la iglesia en lo que voy a decir. Levántenme los que creen que el ensanchamiento, todo el ensanchamiento en su vida se puede hacer en un año. Que Dios lo puede hacer en un año. Ok. Hermano, un ensanchamiento en toda su vida, Dios no lo puede hacer en un año. Dios tiene que trabajarlo a usted. Dios el ensanchamiento se lo va a hacer en unas áreas y después en otras áreas. La palabra ya está soltada, pero el ensanchamiento no se puede dar todo en un año. Hay áreas que son ensanchadas, pero hay otras que no son ensanchadas porque primero hay que romper el muro. ¿Cómo hace un constructor, un empresario para extender su negocio, su empresa? Tiene que comenzar a romper muros para hacer grande aquello. Y cuando rompe los muros, ¿qué viene? El ensanchamiento. El problema es que Dios quiere ensanchar a todo mundo, pero no todo mundo se quiere dejar romper los muros por Dios. Entonces diga, pensé que todo el ensanchamiento en todas las áreas de mi vida era un año. Pero usted tiene razón, hermano Willy. El ensanchamiento en mi vida, en todas las áreas, la palabra ya está dada. Conforme yo vaya cediendo, todo se va a ir ensanchando. Porque recuérdese que para empezar, el que quiere ensanchar una empresa, lo primero que hace es comprar el solar de al lado. Véndamelo. No, mire esta casa. Él lo quiere para hacer la empresa más. Lo va a vender caro. La primera oposición. Pero como la persona quiere ensanchar, paga la cantidad porque él quiere ensancharse. ¿Qué tuvo que hacer? Pagar un gran precio para poder ensancharse. Pagar un gran precio económico para poder derribar esos muros. Aquí es donde hay problemas con la iglesia. Las proclamas son soltadas. El año del ensanchamiento es soltado. El problema es que cuando Dios quiere ensanchar, nadie quiere que le boten los muros. ¿Cuántos me entienden? Nadie quiere que el Espíritu Santo le bote los muros del orgullo, de la soberbia, de muchas cosas que usted y yo sabemos. Y esto es muy importante que la iglesia lo sepa. Ahora vamos a ver ejemplos de hombres que recibieron una palabra de parte de Dios, una palabra rema, y esa palabra se cumplió en la vida de ellos. Solo dos ejemplos voy a usar. El primero fue Pedro. Jesús le dio una palabra, una proclama, una palabra rema a Pedro. Boga mar adentro. Diga, palabra rema. Palabra clave. Proclama. Boga mar adentro.
Recuérdese que este era un Pedro que venía luchando noche y madrugada por estar pescando y no lo lograba. Me imagino yo a Pedro, el reto que le hizo, me imagino yo el reto que Jesús le hizo a Pedro y el reto que Jesús le hace a la iglesia. Mira el reto. Para considerar que la bendición de los peces iba a venir, se metió al mar a las 9 de la noche. Llevaba carnada, llevaba camarones, llevaba todo. Pedro traía su destreza de pescador. Él haber dicho, de las 9 de la noche hasta el amanecer, esta barca no va a aguantar de peces. Dios no permitió que esa noche Pedro pescara nada. Diga, Dios no lo permitió, porque Pedro estaba dependiendo del anzuelo y del camarón, y Cristo quería que él dependiera de una palabra. Pedro quería que la barca se llenara conforme las horas pasaran de peces. Cristo le quería llenar la barca en segundos a Pedro de peces. ¿Lo entendió? Tú pescas a las 9. Tú compras los mejores anzuelos. Tú pones la mejor carnada. Tú te programas, ¿verdad? ¿Y qué si te enseño a pescar con una palabra? ¿A cuánto les gustaría que Cristo les enseñe a pescar con una palabra? Porque yo creo que pescar en mi manera y mi habilidad puedo que logre algo, pero creo que con una palabra de Dios la gente puede lograr más cosas, porque es una palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, la palabra, la proclama que le dieron a Pedro fue: boga mar adentro. Vino la respuesta del calculador: toda la noche hemos pescado y nada hemos obtenido. Diga, calculadora humana. Diga, calculadora humana. Pero ¿sabes cuándo la gente no logra los objetivos? Cuando lo quiere hacer en su fuerza y no deja que la palabra de Dios sea quien lo haga. Señor, toda la noche, boga mar adentro. Bueno, si tú lo dices, en tu palabra lanzaré la red. Se lo traduzco: bueno, Señor, me voy a ir con esta proclama que soltaste. Me voy a ir con esa palabra rema que soltaste. Conforme dijiste, con esa palabra rema, tiro la red. Ahí es donde hay una diferencia en todos los que escuchan la palabra rema el 31 de diciembre. Lo voy a repetir. Allí es donde hay una diferencia a la hora que una palabra profética se suelta el 31 de diciembre acá. Hay unos que la van a especular y otros al final van a ser como Pedro. Bueno, si el Señor lo dice, me voy con esa palabra para el mar. Bueno, Señor, si es de ensanchar, si es el año de ensanchamiento, me voy al 2024 declarando año de ensanchamiento sobre mi vida. Qué lindo. Qué lindo es tomar la palabra y moverse con ella el 2024. ¿Sabe usted que quien se tomó en serio la palabra, hubo ensanchamiento en ellos? Hubieron áreas de su vida que fueron ensanchadas. ¿Sabe por qué? Porque decidieron decir amén ese 31 de diciembre. Celebraron la proclama ese 31, pero no se quedaron ahí. Dijeron: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, año de ensanchamiento para mi vida. Lo declaro y lo sigo declarando. Dele una ofrenda de palmas. ¿Y vos te acuerdas cuál era la proclama de este año? No, año de estancamiento. No, estancamiento es bruto. Ensanchamiento. Es verdad. Ya no me acordaba. Diga, no la recibió. Diga, solo la oyó, no la recibió en su espíritu. Y yo le quiero decir algo de parte de Dios. Dios respalda su
palabra. Lo voy a repetir. Lo que Dios respalda es su palabra. Por lo tanto, si yo quiero un respaldo de Dios, yo necesito agarrar la palabra. Porque lo único que Dios respalda es palabra. ¿Quiere ver resultados? ¿Quiere ver cambio? Adore, llore en la presencia de Dios, pero aférrese más a la palabra. Porque le voy a decir algo, acá hay gente que no llora mucho, pero sí sabe aferrarse a la palabra de Dios. Y usted dice, yo la hermana más lo que miro que llora que lo que es bendecida. Porque la hermana sabe llorar, pero no sabe aferrarse a una palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden esto? Es que la hermana danza en el espíritu, cuántas cosas hace, pero yo no veo resultado. Sí, porque la hermana no ha aprendido lo principal, aferrarse a la palabra. Le hago una pregunta. Jesús le demostró al diablo en el desierto, en esos 40 días de ayuno, que él estaba aferrado a la palabra. Se lo demostró. Escrito está, escrito está, escrito está. Resultado, un hombre aferrado a la palabra. Resultado, Cristo venciendo a Satanás en medio de esos ayunos. Dele una ofrenda de palma. Diga acá, aquí los vencedores son los que se aferran a la palabra de Dios. El segundo que recibió una palabra, una proclama, fue un oficial de un rey romano. Tenía al hijo de él con unas grandes calenturas. Y él vivía en Capernaum. Cristo estaba en Galilea. Este oficial vivía en Capernaum. Diga, distancia. Había distancia. Cuando se le comenzó a enfermar su hijo de unas grandes fiebres que casi se lo matan, el oficial preparó su caballo y desde Capernaum fue a Galilea, porque le dijeron que por esos lados andaba Cristo. Para empezar, ese oficial no era hebreo. Para empezar, ese oficial no era cristiano. Pero él había escuchado que el Cristo que andaba en Israel sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Entonces él dijo, mi hijo está enfermo. Por más inyecciones que le ponemos, la calentura no se le va. Oigo que anda un tal Cristo que sana. Agarro mi caballo y me voy a buscarlo si él sana. Cuando Cristo lo ve a él venir en su caballo, ya él, el oficial, ya había transcurrido varios tiempos, estaba caminando. Cuando llega Cristo, le dice, Señor, sana a mi hijo. Está enfermo con una grande fiebre. La fiebre me lo va a matar, Señor. Jesús lo queda viendo. Y Jesús le dice, vete, tu hijo está sano. Tal vez el oficial quería que Cristo se montara en el caballo de él. Vámonos para Capernaum, Jesús. Él quería llevarse a Jesús en el caballo y quería que Jesús llegara a la habitación y que Jesús pusiera la mano. Lo que el oficial no sabía era que Cristo no ocupa estar presente para hacer un milagro, porque es la palabra la que hace el milagro. Lo que Él declara es lo que hace el milagro. Por eso aquí algunos me han visto haciendo locuras a mí. El hermano Warling es uno que me ha visto donde yo digo, suelto la palabra desde este lugar. Suelto allá en el hospital, desde acá la suelto. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Sé que la palabra mueve los aires. La palabra gravita en los aires y llega al lugar. ¿Cuántos me entienden? Entonces, la palabra rema era, vete, tu hijo está sano. Hey, míreme para acá. Hay veces la proclama la vas a hallar rara. Hay veces el nombre de la proclama te va a sonar raro. Pero esto no importa qué tan raro suene el nombre, sino que vaya alineado a la palabra. Imagínate a Jesús, palabra rara, boga mar adentro. Oficial, vete, tu hijo está sano. ¿No cree usted que son proclamas raras esas? Pero como venían de la boca de Dios, eran efectivas. Así que solamente decirle
a la iglesia, como cuerpo de Jesucristo, tenemos que ser personas que tenemos que prepararnos para lo que es una proclama. Y hermano, el fin de este mensaje es el siguiente: la proclama tiene que tener manifestación. Toda palabra soltada en una iglesia tiene que tener manifestación. No se puede quedar en un amén. Dígalo, el año del ensanchamiento, algo tuvo que haber hecho en mí. Lo voy a repetir. Esa proclama, que es bíblica, año de ensanchamiento, algo tuvo que haber hecho en usted. Porque si solo dijo amén cuando se soltó la proclama y nada ha pasado, tenemos que sentarnos a platicar dónde está el problema. ¿Cuántos me entienden? Porque es una palabra de parte de Dios. Y quisiera dejar este momento para poder dar un chance a testimonios de personas que han vivido el ensanchamiento. Porque son personas que dijeron amén, recibo la proclama, pero toda palabra tiene que tener una manifestación. Y quisiera que la iglesia sea testigo de la manifestación de una palabra. Solo voy a escoger 3 personas, pero sé que hay más que en algún momento de este año fueron ensanchadas. Y te cuento, el hecho que el 2025 aparezca no quiere decir que la palabra ensanchamiento desapareció. Recuerda que en tu espíritu ya la recibiste. Conforme vaya pasando el tiempo, el ensanchamiento va a venir en las áreas que faltaban. Amén. Quisiera pedirle primeramente a mi hermano Dagoberto que él nos pudiera dar testimonio en qué área él consideró que hubo un ensanchamiento en él y en su familia. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa? Uno de los principales, ¿verdad?, de las razones para la cual en nuestra vida ha sido de mucha bendición la palabra rema, ¿verdad? En el griego la palabra rema significa palabra de Dios. Entonces cada rema que nosotros nos veamos cada 31 de diciembre hay que tomarla en nuestro espíritu, hay que tomarla en nuestro corazón, hacerla nuestra. Que la palabra rema vaya tomada en nuestras manos los 365 días del año, los 12 meses. ¿Sabe? Cuando estuvimos ese 31 de diciembre, ¿verdad?, y vimos en la palabra rema ensanchamiento, yo le decía a Dios, bueno, con tal no sea de la panza, Señor, que nos ensanchemos, no hay ningún problema, todo va a estar bien. Una de las cosas, ¿verdad?, cuando miré en la palabra, lo principal que yo tomé en mi corazón, y se los voy a decir aquí, lo principal cuando había la palabra ensanchamiento, yo no lo tomé para mi hogar, yo no lo tomé en lo material, yo dije ensanchamiento de mi ministerio, ensanchamiento del ministerio de danza, ensanchamiento de mi vida espiritual. En ningún momento dije yo ensanchamiento en mi casa de material, ensanchamiento en mi negocio. ¿Por qué? Porque en esa temporada yo ni negocio tenía. Pero cuando mi mente y mi corazón estaba en lo de Dios, la palabra de Dios me dice que cuando estamos en los negocios de mi Padre, Él por añadidura vendrán las cosas. Entonces cuando vino la palabra rema de ensanchamiento, yo dije el ministerio va a crecer en número y en sabiduría, porque eso es lo principal. El ensanchamiento viene en lo espiritual, el ensanchamiento viene en tu vida con Dios, el ensanchamiento viene la calidad que tú vas a tener de tiempo para con el Padre. El testimonio que les vengo a decir yo, que cuando yo recibí esa palabra en mi corazón, dije el ministerio va para cosas grandes, el ministerio se va a expandir, el ministerio de danza se va a expandir en lo que es la sabiduría, en amar al Padre.
Y de lo otro, como les decía, viene por añadidura. El Padre pues nos está sorprendiendo, ¿verdad? Con lo que es nuestra casa, ¿verdad? Ya estamos viviendo en nuestra casa propia. También nos sorprendió con algo maravilloso, que es nuestro negocio. Yo le decía a mi esposa, pues, aunque comencemos desde pequeño, pero nos vamos a expandir. Y hoy, gracias a Dios, nuestros productos están llegando hasta Estados Unidos. Personas nos están pidiendo lo que son camisas, ¿verdad? Personalizadas, lo que son tazas personalizadas hasta los Estados Unidos, donde sabemos que nuestra marca estará ahí. Nos estamos expandiendo. Así como se está expandiendo nuestra vida espiritual, así también nos expandiremos también en nuestro negocio, porque sabemos que esa palabra la hicimos nuestra desde el 31 de diciembre. Y no solo va a morir el 31 de diciembre, no, va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios dice: no pasará, sino que se resguardará en nuestro corazón hasta el final. No sabemos la palabra rema que viene en este año nuevo, pero la conoceremos el 31 de diciembre. Y yo le invito a que venga con una expectativa. Yo le invito a que venga con un corazón, con una mentalidad en decir: esa palabra la hago mía, aunque nos parezca extraño, aunque no la entendamos al principio, pero mediante el año vaya avanzando, esa palabra se manifestará. Y no se manifestará solo en medio año, se manifestará el siguiente año, donde sea que nosotros andemos, esa palabra rema andará con nosotros. Le invito a que venga con esa expectativa, con ese espíritu de agarrar esa palabra rema para su corazón. Gracias por escuchar. Dios todavía está haciendo grandes cosas. Me gustó algo que dijo él. Ensanchamiento puso la prioridad, lo espiritual. Es la prioridad. Lo demás se fue añadiendo, amén. Ellos son jóvenes, mire, son jóvenes, pero le creen a la palabra de Dios. Dios proveyó su casa propia, su negocio. ¿Cuál es la diferencia? No, son más inteligentes. No, espérenme un momento. Palabra de Dios. Creerle a Dios, resultado, sabiduría y diseños para ser bendecidos. Denle una prenda de palmas. Hermana Jackie, si es tan amable, ¿podemos dar testimonio en qué área usted consideró que Dios trajo ensanchamiento a su vida? Bendiciones a cada uno, ¿verdad? Pues el Señor ha ensanchado mi vida. Este rema el año pasado yo lo tomé, recuerdo que yo estaba por aquel lado cuando lo mostraron. Yo inmediatamente yo sentía que aquí en mi espíritu lo sentí y lo tomé y dije: este rema es mío. Este 2024 yo voy a caminar con ensanchamiento, Señor, primeramente en mi área espiritual. Mi área espiritual, yo le dije al Señor de que yo quería crecer espiritualmente. Yo le entregaba mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, y que Él me usara como Él quisiera. Pero que yo quería ensancharme, crecer espiritualmente, y he visto su mano en cada caminar en mi vida en este 2024. Cuando yo tomé este rema, yo recuerdo que años atrás el enemigo me tenía tan atada en la ansiedad, en la depresión. Me decía que yo nunca iba a poder trabajar, que no había trabajo para mí. Pues un día yo le dije: Señor, yo pongo todo en tus manos y yo sé que tú me vas a proveer un trabajo, pero que se haga como tú quieras, que sea el tiempo tuyo. Yo te suelto todo. Y desde que recibí un rema el año 2022, que era caminar bajo cielos abiertos, ese rema también lo hice mío. El 2022 yo empecé a caminar bajo cielos abiertos. 2024 en el ensanchamiento, donde el Señor, estuve en mi trabajo el año pasado. Yo comencé a trabajar
estuve en la gerencia de ambiente. De ahí me trasladaron en este año a la gerencia de competitividad, donde el Señor me ha usado grande y poderosamente en lo espiritual, donde he llevado palabra a aquellas almas que necesitan de Él. He visto que he crecido espiritualmente, porque el año del ensanchamiento llegó a mi vida. También en lo natural, en lo económico, el Señor ha ensanchado mi economía de una manera sobrenatural. He visto la mano de Dios a moverse a mi favor. Cuando creemos y hacemos nuestra estos remas, créanle que para el que cree todo le es posible. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Crean en el Rey de Reyes, Señor de Señor. Crean esta palabra. Crean este rema. Y yo le invito que este 31 de diciembre venga con esa expectativa. Y usted va a ver la mano de Dios. Y haga este rema suyo. Y el otro año, el 2025, usted va a ver las cosas grandes que Dios va a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Recuerde, hermano, hay gente que no entiende de proclamas, pero si la proclama va conectada a la palabra, más que suficiente. Recuerde, Dios respalda su palabra. Eso es más que suficiente. Pedirle a una última persona, hermana Naideli, si es tan amable, podernos testificar también donde usted considera en toda su vida que Dios trajo ensanchamiento. Que el Señor les bendiga. Ay, no me siento nerviosa, ¿verdad? Pero como decía Dago, el 31 de diciembre uno vive algo hermoso. O sea, el 31 de diciembre uno vive algo tan especial. Saber que el año que viene, si el año que pasamos sufrimos, el año que vendrá es mucho mejor. Pues recuerdo que el año pasado fue un año bastante procesado para mí y mi mami. Y recuerdo que nosotros los danzarines nos ponen aquí, ¿verdad? Nos ponen a flamear bandera cuando hacen lo del ensanchamiento. Pues recuerdo que el pastor dice 10, 9, la cuenta regresiva. Y estábamos aquí y cuando el pastor dijo 1, el año del ensanchamiento, yo sentí algo caliente y yo de lo único que pude decir, 2024, año del ensanchamiento. Quiero ensancharme en lo espiritual, que Dios me lleve a dimensiones donde yo ni sé. Entonces digo yo, Señor, quiero que me ensanches conforme a tu voluntad y donde realmente necesito ser ensanchada. Y aparte de eso, traigo a Dios, yo le dije al Señor, quiero que mi familia sea ensanchada en el área de la salvación. Quiero salvación por mi abuelo, quiero salvación por mi abuela, por toda mi familia. Y yo sé que el Señor este año, a pesar de que mi abuelo ya partió, pero sabemos que partió con Dios, pude ver el ensanchamiento. Porque todo lo que vivimos con Él fue un proceso para ver que realmente el ensanchamiento se dio hasta en la vida de Él. Aparte de eso, el otro ensanchamiento fue graduarme. Tal vez todos dirán, te graduaste de carrera. Carrera ya todos estamos, hasta un mundano se puede graduar de carrera. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como un logro más. ¿El por qué? Porque cuando yo empecé carrera, no teníamos ni para la matrícula, no tenía zapatos, no tenía uniforme, no tenía mochila, no tenía nada. Nada es nada. Y yo decía, mi mami me dice, Naideli, te voy a ir a matricular. Y yo le dije, mami, no tiene ni dinero, no tengo nada. ¿Para qué voy a estudiar todavía? Yo se lo dije a ella y ella me dijo, Dios va a proveer, me dice. Pues recuerdo que yo le dije, bueno, ahí vea usted cómo consigue, o yo no sé. Pues recuerdo que Dios le tocó el corazón a una persona y le dijo, ya aquí tenés
anda matriculando a Naidelin porque Naidelin tiene que graduarse, tiene que ser el orgullo de la familia. Y empezó aquella persona, recuerdo yo. Y ahí Dios tocó a otra persona para que me comprara el uniforme. Mi mami le dijo, hermana, ya aquí tenga, le dice, para que Naidelin mande a hacer el uniforme. Y todo bien recuerdo. De ahí la otra persona vino y me dice, tené, anda a comprarte los zapatos. Y cuando vi que todo se iba acomodando, digo yo, realmente puedo ver que Dios está conmigo, digo yo. Entonces le digo a mi mami, sí mami, voy a estudiar. Y pues seguí estudiando y recuerdo que el año pasado fue año de cielos abiertos. Con mi mami veníamos a la iglesia a veces sin comer, sin desayunar, sin almorzar. Nos íbamos para la casa y solo íbamos a llorar porque a veces no teníamos ni qué comer. Y recuerdo que el pastor dio la proclama de cielos abiertos. Y como yo no entendía mucho lo espiritual, solo vi que él dijo cielos abiertos, pero digo yo, cielos abiertos. Y como que quise entrar la incredulidad y dije yo, cielos abiertos, pero si casi no he visto nada. Entonces después yo empecé a pedir consejo y por qué será que pero a veces entendí que todo es parte de un proceso. Dios primero procesa para después entregar algo valioso. Y recuerdo que para los 12 días de primicia, mi mami me decía, después de estos 12 días de primicia yo voy a empezar a trabajar. Y yo le decía, sí mami, primeramente Dios que sí. Y recuerdo que ella entró en febrero, entró días antes del cumpleaños. Y de ahí yo dije, wow, realmente puedo ver los cielos abiertos no solo a favor mío, sino que a favor de mi familia. Y como les digo, a veces no entendía mucho de lo espiritual. Y ya cuando fui entendiendo, yo dije, realmente que sí. Entonces podemos ver que, como decía Dago, este es el año del ensanchamiento. Y como podemos ver, es el año del ensanchamiento. Y no solo para este año, para el 2025, 2026. Porque ensancharnos no puede solo estar en la iglesia. El otro año Dios puede abrir puertas para que salgamos del país a predicar su palabra a las naciones. No solamente aquí, sino que salir. Entonces el ensanchamiento, cielos abiertos y cualquier otra proclama no solo va a ser para el año que es, sino para los años venideros. Diga, tenemos profeta en la casa de ella. Tenemos profeta en la casa de ella. Hermanos, como dijeron los hermanos, no crea que solo ellos tres hay acá. Acá hay hermanas que sé que han abierto sus negocios y eso es un ensanchamiento para ellas. Pero también sé, ¿verdad?, de que hay personas que están en movimiento de casas y el ensanchamiento va en camino. Dígale, va en camino. No se te olvida el versículo. Aunque la visión tardare, llegará el tiempo en que se cumplirá. Se apresurará y se cumplirá. Lo único que tenemos que hacer es no desesperarnos como Habacuc. Y no te preocupes que si aún Dios ve que te desesperas como Habacuc, te va a enviar la palabra tranquila, tranquilo. Sé que se está tardando, pero te voy a sorprender. Dele una ofrenda de palma. Sé que otros han tenido ensanchamiento, amén. Solamente informarle, ¿verdad? Primeramente vamos a orar. No quiero dañar este momento solemne que siento que Dios está obrando. Cierre sus ojos. Guillermo, tal vez me acompañas con una alabanza que Dios te ponga en tu espíritu en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por lo logrado, por la espera, por los procesos, sabiendo que en medio de la... Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Mahan. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.